Última semana del tiempo de Navidad, la liturgia presenta a Jesús como el Mesías anunciado y sus obras lo confirman. La multiplicación de los panes y de los peces, el caminar sobre las aguas, la curación del leproso. Y el último domingo de ese tiempo litúrgico nos aproxima a la celebración del bautismo del Señor. Ya cuando comienza el año, el tiempo ordinario, Jesús con sus discípulos fue a Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. San Juan, evangelista, muestra mucho la misión, la obra evangelizadora de su maestro, Juan Bautista, cumpliendo su misión de precursor. Anuncia que está por llegar el Mesías e insiste en la importancia de prepararse con una conversión radical. Convertidos. Ese es el gran anuncio del Evangelio siempre, la llamada a la conversión. Como estamos marcados por el pecado original, siempre vamos a estar, como dice el himno, el pueblo que lucha, siempre tenemos que estar luchando. Un pueblo que cae y lucha por levantarse. Siempre vamos a ser un pueblo que cae. Entonces, conocedor de esa dinámica humana, el Señor nos llama permanentemente a la conversión. Las multitudes se congregan para escuchar este mensaje de esperanza, de optimismo, la alegría del Evangelio, y responden con generosidad a su propuesta. Hacen una especie de confesión general de sus pecados ante Juan Bautista, que todavía no tenía el poder para absolverlos, pero también era una manera de desahogarse y de manifestar su contrición. Y manifiestan su deseo de enmienda con el símbolo externo del bautismo, que simbolizaba de alguna manera esa purificación interior que Juan anunciaba, movido por el Espíritu Santo, como preparación para la llegada del Mesías. Desde luego, todavía no se habían instituido los sacramentos de la nueva ley de Cristo, el nuevo bautismo, pero esos gestos de Juan y del pueblo preparaban el terreno para la predicación posterior de Jesús. Podemos aprovechar este pasaje para examinarnos a la luz de nuestra oración, del tiempo que llevamos meditando los misterios de la vida de Cristo, nuestra propia respuesta, pidiéndole luces al Señor para conocernos mejor a nosotros mismos. Como el hijo pródigo que reconoce que ha pecado, como aquel anciano que perseguía a la mujer adúltera y tira la piedra al suelo porque sabe que él también ha cometido pecados y muchos. Todos aquellos personajes que son muestra de conversión, de arrepentimiento. Dice San José María, nunca te desalientes, porque el Señor siempre está dispuesto a darte la gracia necesaria para esa nueva conversión que necesitas, para esa ascensión en el terreno sobrenatural. El desaliento es manifestación de soberbia, porque uno se cree capaz, y cuando se da cuenta de que no lo es, entonces viene el sufrimiento, ¿no? El dolor del amor propio. No soy capaz yo con mis propias fuerzas. En cambio, la vida de fe es camino de esperanza y camino de optimismo, porque tú eres, oh Dios, mi fortaleza. Te basta mi gracia, sé fiel y vencerás. Nunca te desalientes, porque el Señor siempre está dispuesto a darte la gracia necesaria. Por eso el cristianismo tiene que ser camino de alegría, camino de optimismo, camino de esperanza, porque la seguridad de la victoria no viene de mis propias fuerzas, ni del vecino, sino de Dios. Por eso el cristiano puede afirmar con completa seguridad que las aguas pasarán a través de los montes, porque es la gracia de Dios la que le da esa fuerza interior. Cuando hables con el Señor, también si piensas que lo tuyo es todo palabrería, pídele, se lo pedimos ahora,
una mayor entrega. Señor, dame una mayor entrega, un mayor adelantamiento, más decidido en la perfección cristiana, que te encienda más. Enciéndeme, Señor. Quémame con el fuego de tu espíritu. Ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón. Inflama mi voluntad. Enciéndeme más. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él. Se trata de un episodio de celos entre los discípulos. Ellos eran seguidores del original, ¿no?, de Juan, del primero, y ahora iban viendo cómo sucedía ese decrecimiento en la popularidad de su maestro a costa del rating del otro, ¿no?, del que vino después. Juan tenía un grupo de seguidores fieles, además de las multitudes que peregrinaban y regresaban a sus tierras. De entre sus discípulos, incluso algunos, sabemos, fueron los primeros apóstoles, para ser exactos, 5 de los 12. No está mal la aportación de Juan, ¿no?, al grupo de los discípulos de Jesús. Pero algunos permanecieron con él, y vemos en este comentario cómo le presentan el problema, entre comillas, del aumento del prestigio de Jesús. Lo ven como una especie de competencia. Está bautizando y todos se dirigen a él. Contestó Juan: nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él preparó la esposa, que era la iglesia, y ahora ve que ya el esposo está ejerciendo su papel. Es una respuesta ejemplar, es muestra de una virtud muy escasa: saber estar en el lugar que a uno le corresponde, no tomarse atribuciones que no le tocan. Generalmente queremos estar arriba, entre comillas, en los círculos de poder. Estos días voy a hablar a un economista, estaba orgullosísimo de su carrera. Está muy bien que no esté orgulloso de su carrera, porque daba poder, ¿no? Bueno, lo importante es que uno le dé humanidad, ¿no? Pero siempre queremos estar en el poder, ¿no?, aunque sea el poder del edificio en que vivimos, ¿no?, o el poder del pasillo, de la acción comunal, de lo que sea, ¿no? Le sucedió lo mismo a los apóstoles, ¿no? Te pido que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a tu izquierda, dice la mamá de los Zebedeos, que ya pertenecían al círculo más selecto de los apóstoles. Eran Pedro, Juan y Santiago. Pues esta vez dice, pues, más o menos en el fondo, saque a Pedro de ahí, que yo quiero a mis hijos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sí? No saben lo que piden, ¿no? Hoy día igual, se habla de la me generation, ¿no?, la generación del yo. Primero yo, segundo yo. La mayoría quiere ser el centro del universo, que los demás giren alrededor de uno mismo. Todavía me acuerdo de un niño italiano, yo era su preceptor allí, hacía lo que podía, y entonces era hijo único y tal. ¿Y tienes hermanos? No, no tengo hermanos, yo soy el mito, así se presentaba, ¿no? Bueno, vaya. Pero en el fondo se burla uno del peladito, pero todos queremos de alguna manera ser el mito, ¿no?, como que todo el mundo gire alrededor de uno, que lo admiren, y hay de aquel que no lo reconozca. Que me sirvan, que me cuiden, que me entretengan, que me admiren. En cambio, Juan sabe estar en su sitio de precursor. En esto insiste varias veces: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. San Agustín glosa la respuesta con estas palabras: en esto se cumple mi gozo, en alegrarme de oír la voz del esposo. Tengo mi gracia y no tomo más, para no perder lo que he recibido.
Porque el que quiere alegrarse de sí mismo está triste, claro. Mas el que quiere alegrarse en el Señor se alegrará siempre, porque Dios es eterno. Juan se goza en que Jesús vaya instituyendo la iglesia como su esposa. Goza viendo que han comenzado los tiempos mesiánicos. Por eso su alegría es completa. La escena concluye con una frase que estoy queriéndola decir desde que comencé, y es un aforismo que es todo un modelo para la vida del cristiano. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Un lema que siempre ha inspirado a los santos en su camino de identificación con Jesucristo. Así decía San José María en una de sus cartas. He sentido en mi alma, desde que me determiné a escuchar la voz de Dios, al barruntar el amor de Jesús, un afán de ocultarme y desaparecer. Nascondermi e descomparire, le gustaba decir en italiano. Un vivir aquel illum oportet crescere me autem minui. Conviene que crezca la gloria del Señor y que a mí no se me vea. Qué bonita traducción. Conviene que crezca la gloria del Señor y que a mí no se me vea. De esta manera, la Escritura nos invita a la nueva mudanza, concretada en una humildad más profunda. Y forma parte del anuncio cristiano, la virtud de la humildad. Pidámosla al Señor, danos la humildad. Ayúdanos a rechazar la soberbia. Si uno se descuida en un minuto, ya está hablando de uno mismo, de sus logros, de su importancia. Cuenta una anécdota en la que uno queda bien, queda claro que uno es muy agudo, muy suspicaz, muy inteligente, muy admirado, muy famoso, bueno, por lo que sea, ¿no? Hasta que hace muy bien de payaso, pero en alguna cosa tiene uno que destacar, ¿no? Que se note que uno tiene gracia, que uno tiene pedigrí. Pues San José María explicaba que se trata de vivir una humildad sin caricatura. No es ir sucios, ni abandonados. Mucho menos es ir pregonando cosas tontas contra uno mismo. No puede haber humildad donde hay comedia e hipocresía, porque la humildad es la verdad. ¿Sí? Entonces, no puedo decir que yo no sé lo que sí sé. Tampoco puedo decir que gané el premio Nobel si no lo he ganado. Pero no puedo decir, no, yo no sé sumar, cuando resulta que es un doctor en matemáticas. Pues no, yo sumar sí sé un poquito. También comparaba esta virtud con la sal, que condimenta todos los alimentos, aunque no se le ve. Uno se da cuenta cuando le ponen la dieta hiposódica, ¿no? Y ahí se da cuenta la importancia de la sal, ¿no? Pero le sirven a uno y uno no se da cuenta que ahí está la sal. Pero qué gracia tiene la sal, ¿no? Como condimenta. Esa es la virtud del cristiano, que condimenta pero no se nota. La humildad hace virtuosos los actos humanos. Evita que la atención se vuelque sobre nuestro yo, sobre los efectos de nuestras acciones. Nos ayuda a arrancar de raíz la vanidad, el orgullo, que como vienen de la soberbia, eso está ahí en la base de nuestra miseria, ¿no? Todos somos hijos de Adán y Eva, o sea que todos somos soberbios. Y entonces por ahí viene todo, vanidad, orgullo. En esa misma carta dice San José María, la humildad lleva a cada alma a no desanimarse ante sus propios yerros. Dios nuestro Padre sabe bien de qué barro estamos hechos. Y aunque el vaso de barro se resquebraje o se quiebre alguna vez, Dios no lo quiera, si hay humildad, se recompone con unas lañas que le dan más gracia y en las que sin duda se complace el Señor. Es famosa la anécdota de aquella olla con esas grapitas y seguía funcionando. Tenía una raja de arriba abajo, pero le ponen esas grapitas que fortalece y no se riega la sopa. Y ahí seguían sirviendo sopa
en aquella casa campesina durante toda la vida. Decía, así somos nosotros. No nos podemos asombrar de tener heridas, cicatrices. Los soldados, pues saben que salen a un combate y tal, una bala les pasa rozando, o se caen a un matorral y les queda una cicatriz en la cara, pero al final compiten entre ellos a ver quién tiene más cicatrices, porque esas cicatrices terminan convirtiéndose en condecoraciones. Quiere decir que ha trabajado más, que se ha esforzado más, que ha puesto más en peligro su vida al servicio de los otros. Pero un soldado con una piel de recién nacido, pues quiere decir que es un vago, o un perezoso, que no ha salido, no ha mantenido una oficina, ¿no? Pues, y con la piel blanquita, no ha quemado el sol, bueno, que este hombre no ha batallado, ¿no? Pues el cristiano también. Esas heridas se convierten en condecoraciones, no nos podemos asustar. El Señor sin duda se complace en esas lañas que nos recomponen. Las flaquezas de los hombres, hijos míos, dan a nuestro Dios ocasión para lucirse, para manifestar su omnipotencia, disculpando, perdonando. Esta mañana había una canción, no se la voy a cantar tampoco, pero en que es una persona que le pide perdón a la otra, no sé si me vas a perdonar, entonces, pues claro que te va a perdonar porque te amo, tal, y, bonito, pues se aplica al Señor. No sé si me vas a perdonar, claro que te voy a perdonar porque te amo. Tampoco dice exactamente así, no sea que estoy destruyendo la pobre composición. La recomposición con lañas pasa por un acto en el que es importantísima la humildad, la dirección espiritual. Y para preparar ese medio de formación, acudamos al Señor, pidiéndole que nos aumente la virtud de la humildad y así nos podamos conocer mejor al momento del examen. No le echemos la culpa al vecino, al tiempo, al Estado, a la iglesia, sino yo soy el culpable, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Conocernos mejor, para ser muy sinceros durante la conversación con quien dirige nuestra alma. Y luego, para ser muy dóciles a la hora de llevar a la práctica los consejos que nos han dado. Humildad y conocimiento propio. Para el examen de conciencia es muy importante huir de las disculpas, de las justificaciones. Es que ese modo de decir, no. ¿Cuál es mi culpa? Así lo resumía Epicteto. El que revisa su vida, recuerda sus fracasos y culpa a los demás es un inmaduro. El que recuerda sus fracasos y se culpa a sí mismo está en el camino de la madurez. El que recuerda sus fracasos, los reconoce y no culpa a nadie, ese es un verdadero ser humano, una persona perfecta, completa, terminada, cumplida. Humildad y conocimiento propio. Humildad y sinceridad. San José María hablaba del demonio mudo, de tener secretos con el diablo, una situación absurda para un alma que quiere ser santa. Siempre se ha dicho que el demonio quita la vergüenza para pecar y la devuelve para la sinceridad. Conviene que él crezca y que yo disminuya, dice Juan Bautista. Esa es una manera de llevar a la práctica el lema de esta meditación, que disminuya nuestro prestigio delante del director espiritual. Yo no estoy para que me dé medallas ni para que me declare santo, no, sino para que me conozca como soy y me ayude. Que nos conozca como somos, siendo sinceros incluso antes, contar las tentaciones. Me está costando mucho este punto. Tengo miedo de este encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida, diría el tango. No, decirlo, ¿no? Con sencillez. Decir primero lo que más nos cuesta, que visto desde fuera puede ser una bobada. Esta humildad también se concreta en la puntualidad para asistir a ese medio de formación y a la confesión sacramental. Día fijo y hora fija. Humildad y conocimiento propio, humildad y sinceridad, humildad y docilidad. Señor, ayúdame a serte fiel y dócil, como el barro en las manos del alfarero. Y así no viviré yo, sino que en mí vivirás y obrarás tú, amor. Hay un punto largo de Surco, el 259, que muestra manifestaciones de la humildad.
También no puedo mirarlo al contrario. Si no hago esta práctica es porque me falta humildad. La oración, por ejemplo. La oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de Él y nada de sí mismo. Una persona humilde sabe que tiene que orar. El que no ora es que se cree Dios. La fe es la humildad de la razón que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de la Iglesia. La obediencia es la humildad de la voluntad que se sujeta al querer ajeno por Dios. No es moral de borregos, como diría Nietzsche, sino por Dios. La castidad es la humildad de la carne que se somete al espíritu. La lujuria es la soberbia de la carne que se cree que tiene derecho a todo lo que le piden las pasiones. La mortificación exterior es la humildad de los sentidos, saber orar con el cuerpo. Así como los sentidos pueden haber llevado al pecado, entonces también los sentidos van a desagraviar y le van a pedir al Señor perdón y le van a pedir ayuda. La humildad de los sentidos, la mortificación exterior. La penitencia es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. La humildad es la verdad en el camino de la lucha ascética. Benedicto XVI concluye comentando que las palabras del Bautista que estamos considerando constituyen un programa para todo cristiano. Dejar que el yo de Cristo ocupe el lugar de nuestro yo. Fue de modo ejemplar el anhelo de San Pablo, quien escribió de sí mismo: no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Antes que él y que cualquier otro santo, dice el Papa Benedicto, y así terminamos, María Santísima, que guardó en su corazón las palabras de su Hijo Jesús, vivió esta realidad. Por eso pudo decir: Magnificat, engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. A ella, con su corazón de madre, sigue velando con tierna solicitud por todos nosotros. Que su intercesión nos obtenga ser siempre fieles a la vocación cristiana, humildes como ella, como San Juan Bautista, que el lema de nuestra vida sea: conviene que Él crezca y que yo disminuya.